nada es igual. Tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Él es incomparable, incomparable, incomparable. Él es. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable. Bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Y estamos en la clase número 7. Hoy estudiaremos que Jesús también es el profeta de Dios. A ver, vamos a hacer un repaso. A ver, el propósito de esta clase es de que al conocer al Señor en todas sus facetas, tengamos un mejor entendimiento de a quién seguimos, a quién servimos y en quién esperamos, ¿verdad? Estudiamos la primera clase que Jesús, nuestro Señor, es Dios encarnado, Dios con nosotros. Y eso es nos prepara para depender completamente en Él. Siendo el Dios, todo lo puede. Dios es único, es soberano. Entonces, Jesús es nuestro Dios. Entonces, entender lo que Él hizo por nosotros es venir de su gloria para tomar un cuerpo humano, nos hace apreciarlo, valorarlo. Ayer estábamos viendo en el libro de Isaías en la iglesia, ¿no? Lo que se profetizó de lo que Él sufriría, ¿no? A veces no captamos humanamente lo que Él sufrió, ¿verdad? Como hay un versículo que dice que le arrancarían la barba, ¿no? Hay documentos históricos de otros prisioneros. Los romanos enrollaban las barbas en unos palos y después el soldado ponía la bota romana en la frente del prisionero y se impulsaba, le jalaba y arrancaba. Hay historiadores que dicen que con pedazos de piel que a veces se podían ver las mandíbulas, los dientes, horrores. Las escrituras dicen que el Señor fue desfigurado de una manera que llegó a ser irreconocible, ¿verdad? Como una masa de carne molida, ¿verdad? Sin mencionar lo que físicamente en su espalda, ¿no? Lo que hicieron estas armas romanas, ¿verdad? Que tenían, le llamaban el látigo de cabeza de gato. Dice que tenía 9, o la cola del gato, algo así, 9 cueros, ¿verdad? Tiras de cuero, pero en la punta de esos cueros amarraban pedazos de hueso, pedazos de metal, pedazos de vidrio. Entonces, en cada vez que históricamente se nos describe eso, ¿no? Que en los prisioneros que hacían eso a veces morían nomás de los latigazos, porque en el momento que le daban el latigazo se incrustaba esos elementos y a lo que jalaban, ¿verdad? También dice que podían verse muchas veces las costillas, porque arrancaban piel, los tendones, a veces hasta tan horroroso era que se podía ver hasta los pulmones. Era algo. Y el Señor resiste todo esto, como cordero fue llevado al matadero. Eso vimos la semana pasada en la clase, ¿no? Enmudeció, aguantó, siendo inocente, ¿verdad? Por amor a nosotros, porque sabía lo que iba a ganar con ese sufrimiento. Él sufre el castigo como Dios encarnado, ¿verdad? Tenía que cumplir todo lo que estaba anunciado por los profetas. Así que Dios encarnado, hemos estudiado que Jesús es el único Salvador. Ese es su
asignación. Él es el Cristo, hemos visto eso, Él es el Mesías, el escogido, el separado para que sea el Rey de Reyes, que sea el sumo sacerdote, para que Él sea el profeta de Dios. Y hemos estudiado también que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que hemos visto 7 diferentes títulos, asignaciones, por decirlo así, posiciones, oficios de Jesús, que nos ayudan a pintar un mejor panorama de en quién hemos creído, ¿verdad? Y aquí cómo nos los revela las Escrituras. La idea es de que no nomás decir, oh sí, yo creo que Jesús murió. Mucha gente cree eso y aún los demonios creen en Jesús, pero no rinden su voluntad al Señor voluntariamente. Lo hacen porque Él tiene autoridad sobre todo, pero el Señor quiere que nosotros comprendamos quién Él es para que podamos adorarlo, podamos seguirlo y servirlo como Él se merece. Él es el único digno, ¿verdad? Así que hoy empezamos con la lección 7, Jesús, profeta de Dios. Y quería leerles en Éxodo 18, se nos da una de las primeras profecías, por decirlo así, de que vendría alguien a anunciar la palabra de Dios. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo, el Señor va a levantar un profeta como yo, dice Moisés, a él tienen que oír, a él oiréis. Y al meditar en esa palabra específica, a él oiréis, me acordé que igual la misma declaración hace María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná, cuando da instrucciones a los siervos, dice, haced todo lo que Él os diga, a Él, óiganlo, sigan lo que Él dice. En una de las pocas intervenciones que las Escrituras nos hablan de María, son como unas 12, pero una de ellas, ella apuntando a Jesús, a Él oíd, hagan lo que Él les diga, obedézcanlo a Él. Siempre cuando alguien está lleno del Señor, esto es una indicación, fue en el pasado, lo es en el presente y será en el futuro. Cuando alguien está lleno de la presencia del Señor, siempre va a apuntar a Jesús en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de vivir, va a apuntar a Jesús. La gloria no se la va a llevar la persona como decir, oh, yo sé mucho, yo obedezco a Dios, yo soy así. No, siempre va a ser el Señor, esto ha hecho en mi vida, el Señor. Y así era María. Ella apuntaba a Jesús. Escuchen a Jesús, obedezcan a Jesús, hagan lo que Él, hagan todo lo que Él les diga. Y asimismo Moisés dice, escúchenlo a él oiréis. Éxodo 18:15. Bien, como repaso, dice otra vez, hemos estudiado en las clases anteriores que Jesús es Dios encarnado, único Salvador, el Cristo, o sea, el Mesías, ¿verdad? El ungido, el escogido de Dios, para ser Rey de Reyes, para ser el sumo sacerdote, nuestro intercesor, el único mediador. Y hemos visto que Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? También, sigamos viendo más títulos de Jesús, sabemos que también Él es el profeta de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta era el portavoz de Dios al pueblo. El profeta comunicaba la palabra de Dios. Seguido comenzaba sus palabras diciendo, Jehová ha dicho así, o así ha dicho el Señor. Empezaba si leemos en Isaías, Jeremías, en los diferentes profetas mayores y menores, ¿verdad? Todos empiezan con esa introducción, así ha dicho el Señor, o así dice el Señor. Era la palabra de Dios que comunicaban, ¿verdad? Ahora, como vocero de Dios,
el profeta hablaba palabras de acusación contra el pueblo por sus pecados y los llamaba al arrepentimiento. Ese era el proceso de la comunicación de la palabra. Primero, anunciar que el pueblo ha fallado, los pecados que ha cometido, cómo se han apartado de Dios, cómo han adorado a otros dioses, ¿verdad? Era una crítica, una acusación directa contra la apostasía, la idolatría, y los instaba a que regresen, arrepiéntanse, vengan a Dios, vengan al Dios de Israel, el único Dios verdadero. El profeta pronunciaba también perdón de parte de Dios y absolvía o declaraba inocente al pueblo. El profeta anunciaba la voluntad de Dios. Entonces vemos el trabajo exclusivo del profeta era anunciar la palabra de Dios y la voluntad de Dios, haciendo ver al pueblo su situación espiritual y la necesidad de arrepentirse. Esa era y siempre fue la misión del profeta. El profeta no estaba para adivinar, hacer pronósticos, antojadizos, o no venía con su propia palabra. En estos tiempos a veces vemos gente que se dice ser profeta y viene con supuestas visiones personales, decir yo siento que te tengo que decir esto, o algo que es humanamente dirigido, pero el profeta anunciaba palabra de Dios, la palabra de Dios exclusivamente, y la voluntad de Dios, ¿verdad? No eran adivinos, eran portavoces, eran voceros, eran también tenían visiones, sí los tenían, pero de la palabra que Dios quería que comuniquen. Y obviamente el ministerio de cada profeta apuntaba a lo que Jesús haría por nosotros. Ese era el propósito por decirlo, en esta pintura, en esta figura, había un propósito presente de los profetas, anunciar una verdad de Dios, la voluntad de Dios, pero había también un propósito remoto, ¿verdad? Que era que a través de lo que ellos anunciaban entendamos lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Siempre las profecías tenían esa doble lado, por decirlo así, algo aplicable al presente del profeta o del pueblo, y también apuntando al futuro para lo que el Señor haría. Siempre hay esos dos lados, ¿verdad? Una aplicación cercana y una aplicación remota a lo que, siempre apuntando a Jesús. Ahora, como profeta, Jesús declaró un fin a todo nuestro pecado y anunció el futuro y los juicios venideros. A veces no vemos al Señor Jesús como un profeta que declaró lo que va a pasar, que nos anuncia la palabra de Dios, los juicios de Dios y el fin del mundo. No pensamos de Jesús como un profeta. Ahora, a veces creo yo, porque en lo personal así yo lo analizaba, como otras religiones dicen que Jesús era profeta solamente. Por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús era un profeta, pero ahí no más. Un profeta menor aún que Mahoma. Entonces tienen la idea Jesús profeta. Los budistas creen que Jesús era un buen maestro, un profeta de Dios, pero ahí no más. Entonces yo creo que nosotros como creyentes a veces evitamos decir Jesús es profeta porque no queremos caer en la misma categoría de asignarle solamente el título de profeta sin entender todo lo que él es. Sin embargo, es importante entender que él sí es un profeta de Dios también, porque vemos todo el panorama de sus títulos. Acuérdense que el Cristo era un ungimiento, una asignación a alguien para que sea rey, se lo ungía para que sea rey o sacerdote o profeta. Entonces Jesús
cumple en este ungimiento, siendo el Mesías, los 3 oficios que nadie podía tener al mismo tiempo: ser rey, ser sacerdote y ser profeta. Entonces sí es importante entender que Jesús es el profeta de Dios, el que nos da la palabra de Dios, a la cual debemos de estar atentas como una antorcha que alumbra en la oscuridad. La palabra de Cristo, el mensaje del Señor. Ahora, notemos aquí, dice, Jesús como el máximo y suficiente profeta, ha hecho todo lo que los profetas del pasado hicieron y mucho más. O sea, Él no solamente es profeta, como estamos diciendo, sino que abarca todo. Él es todo, él lo llena todo. Él vino y proclamó la palabra de Dios, pero no solamente que la proclama, sino que Él mismo es la palabra, el logos viviente, el verbo de Dios. O sea que lleva a un extremo las cosas, a lo máximo, ¿verdad? Los profetas anunciaban lo que oían. Él es el anuncio, Él es la palabra. En el principio, dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra viviente, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra vino, se encarnó, se hizo hombre. El Señor también como profeta vino al mundo por causa del pecado, no solo para exponerlo, sino para quitarlo. ¿Se acuerdan los profetas de antaño? Ellos acusaban a la gente: están en desobediencia. El Señor vino por causa del pecado, pero no solamente a condenarlo, sino a vencerlo. El Señor nos da la victoria sobre el pecado. Él cumple todo. Es una misión fabulosa, no como dice la película, no es una misión imposible, sino una misión milagrosa. Lo que hace el Señor es una misión fabulosa, maravillosa. Aquella dice en Juan 1:12, vamos a ver Juan 1 del 10 del 9 en adelante, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos, vino a su propia pueblo, no a su raza, pero ellos no lo recibieron. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, ponga ahí su nombre. Si usted ha recibido al Señor, si usted ha creído en Él como su Mesías, su Dios, ponga su nombre. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vemos el proceso, ¿verdad? El creer en este Hijo de Dios, en el profeta de Dios, en el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes y el único Salvador. Por creer en Él, en todas estas facetas, no solamente es creer históricamente. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Eso nadie lo puede negar, es una realidad histórica. Mucha gente cree eso, pero no el creer que Él murió en la cruz es lo que nos salva. Es entender lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Entender todo esto es la fe que transforma las vidas. Ahora miren lo que dice el Señor como profeta. No solamente confronta el pecado, lo vence, pero también proclama el arrepentimiento y la necesidad de creer en Él, ¿verdad? Acercaos, Él le decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El Señor proclamaba el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha venido. El Señor se proclamaba a sí mismo como Dios, como Salvador, como la esperanza para el mundo perdido. Ahora, Marcos 1, 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Las buenas noticias de que el reino de Dios está disponible para el que crea. Versículo 15 dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor predicaba, como buen profeta, la palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe en Él, que era la que podía libertar y puede todavía salvar. Él proclamó el perdón y nos declara inocentes del pecado. Ven todo lo que hacían los profetas de antaño, el Señor lo hizo, pero a un nivel superior, obviamente, porque no hay nadie como Él. Apocalipsis 19:10 nos dice esto. Dijo un ángel, le dijo un ángel a Juan, dijo: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que el Señor testificó, la palabra que Él trajo, es la esencia, es, por decirlo, es el corazón, es lo que da vida a la profecía, es el cumplimiento de las profecías. El testimonio de Jesús es lo principal. Lo que Él nos enseña es la razón de las profecías. O sea, a veces tenemos un entendimiento raro que las profecías son para que nosotros se nos diga algo acerca de nosotros, como que si fuéramos a que nos lean las manos. Es como una confusión, que profetízame algo para que yo sepa qué va a pasar de mi vida. No, la profecía, el propósito de la profecía, el corazón, el espíritu de las profecías es el testimonio de Jesús, hablar de Jesús, revelar a Jesús, y Él mismo lo hizo. O sea, es como una revelación completa. La profecía anuncia a Él anuncia. La profecía es un círculo, es Él, el testimonio de Él es el propósito de estas revelaciones, ¿verdad? Y las revelaciones tienen el propósito de anunciarnos a Él, es un círculo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Eso quiere decir que fue un buen profeta, fue un testigo fiel, un mensajero fiel. El Señor es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar a esta nueva creación que Él empieza y nosotros añoramos y esperamos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ven? Hermosa declaración. Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muchas veces el Señor respaldaba a sus profetas con milagros, ¿verdad? En la antigüedad, por ejemplo, Elías, cuando él se enfrentó contra los profetas de Baal, oró y el Señor respaldó su oración, le confirmó que la palabra que Elías estaba diciendo era verdad, al mandar fuego del cielo y consumir esos becerros, hasta consumir el altar y consumir el agua. El poder de Dios bajó del cielo, confirmando que su siervo, el profeta, traía la verdad, la palabra de Dios. Igual con el Señor Jesús, el Padre confirma el ministerio profético del Señor Jesús con los milagros que el Señor hizo. Levantó muertos, sanó enfermos, abrió ojos a los ciegos, ¿verdad? Paralíticos caminaban, endemoniados eran libertados. El Señor caminó sobre el mar. El Señor multiplicó los peces y los panes, ¿verdad? El Señor mostró, fue respaldado porque tenía es el Espíritu de Él, el Espíritu del Señor. Lo ungió, lo separó, eso es el ser el Cristo, para dar libertad a los cautivos a través de su palabra, y respaldado con el poder que Dios le estaba dando. Dice, obviamente, acordémonos que el Señor es el único ser que tiene dos naturalezas. Como hombre aprendió la obediencia, dice las Escrituras, se sometió al Padre. Como hombre dependía completamente del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Él era sumiso
nos enseñó esa sumisión aún en sus oraciones, que se haga tu voluntad como hombre. Pero como Dios, Él mismo es su propio poder. Como Dios, vemos los contrastes, ¿verdad? Como hombre tiene hambre, como Dios, Él dice, venid a mí, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Como hombre tiene sed. Como Dios, Él dice, venid a mí, dice, el que tenga sed, ¿verdad? Y que va a dar, Él es la fuente de agua viva, ¿verdad? Como hombre muere, como Dios, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos esos contrastes, y aquí vemos eso como hombre, ¿verdad? El Señor recibe el respaldo, la aprobación, el sello de la garantía de parte del Padre con estos milagros que Él hacía. Juan 7, 37 y al 40 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Empezaban a aceptar esta verdad proclamada miles de años antes, que vendría este profeta al cual debían de escuchar. El Señor, como digo, no solamente anunciaba, pero Él cumplía esos mismos anuncios que traía. Por ejemplo, en este caso decía: vengan a mí, yo les puedo dar ese espíritu que los aviva, que los puede llenar, satisfacer, que los puede reconciliar con mi Padre, que los puede guiar. El Espíritu del Señor es el que nos da vida. Por eso dice el Señor que nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Dice, esto es por el Espíritu, viene de lo alto. No es que yo me convierto, el Señor es el que me cambia. Cuando uno rinde su vida a los pies de este Jesús que ha sido revelado en las Escrituras. No es un esfuerzo humano. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue la palabra y no para. Dice: aquellos que nacen de arriba. Viene del cielo este nacimiento a través del Espíritu del Señor. Y eso es lo que estaba anunciando Él como profeta: yo les puedo dar esto, vengan a mí. Cuando los apóstoles Pedro y Juan en el nombre de Jesús sanaron a un paralítico, explicaron al pueblo que Jesús, el autor de la vida, el santo y justo, era el profeta que había traído la palabra, que lo anunciaba a Él desde el principio como el Cristo sufriente y triunfante. Miren, en Hechos capítulo 3, versículo 18 al 25, dice, hablando Pedro el apóstol a la multitud que se está reuniendo porque ha ocurrido este milagro, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y como diciendo, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué no creyeron? Si está todo anunciado. Todos los profetas anunciaron que el Cristo tenía que sufrir. Versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando de un cambio de mente. No creyeron en Jesús, pues ahora crean en Jesús. Él fue el que el Padre mandó, Él era el profeta. Conviertan, es un cambio, arrepentirse es cambio de mente. Antes no veían a Jesús como Dios, ahora mírenlo como Dios. Antes no veían al Señor como la solución, ahora mírenlo como su solución. Para que vengan, dice, primero para que sean borrados vuestros pecados, y segundo para que vengan de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo es el que va a refrescar, nos va a hacer entender la misión del Señor. Tiempos de refrigerio.
Versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro les dice, está clarísimo en las escrituras. Moisés lo dijo, todos los profetas dijeron que vendría alguien que nos iba a libertar, que nos iba a perdonar y que nos iba a traer su espíritu para darnos refrigerio, una vida nueva. A él, dice, debemos de escuchar. El que no escucha va a ser desarraigado, va a sufrir las consecuencias de su incredulidad, de su rechazo, va a sufrir. Pedro está haciendo una misión de profeta también, está predicando al Señor, la palabra de Dios, está instando al pueblo a que se arrepienta, que confiese a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y el Rey de sus vidas. Pedro está haciendo esto. Ahora, veamos lo que dice Juan 14, 24. El mismo Señor Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está hablando desde la postura de profeta. Dice, yo les traigo las palabras que me ha dado el Padre. No mis palabras, sino las palabras que Dios Padre me ha dado para compartir con ustedes. Y el que me ama a mí va a amar estas palabras que Dios Padre me ha dado para que les dé. Vamos a ver rápidamente, yo sé que el tiempo pasa rápido y a veces tenemos mucho material, pero vamos a ver 17 predicciones o 17 profecías dadas por Jesús. Estamos hablando que Jesús fue profeta, ahora vamos a ver lo que él anunció. Ahora, Jesús es el profeta perfecto porque no solo anuncia la voluntad del Padre, sino que la cumple. Esto es algo maravilloso que ningún profeta podía hacer. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la palabra, pero ellos no la iban a cumplir, nomás estaban anunciando que vendría el que la cumpliría, Cristo Jesús. Pero Jesús es el profeta perfecto que cumple las palabras profetizadas. Ahora, Jesús proclamó también profecías que se han cumplido, y vamos a ver estas 17. La número 1. Predicción número 1 o profecía número 1 dada por Jesús dice que sus palabras serían eternas. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Estamos hablando de un carpintero, humanamente, un carpintero que vivió hace 2000 años atrás, en un pueblo insignificante, en una sociedad despreciada. Los judíos, ¿verdad? Era un pueblo no numeroso, insignificante. Y sus palabras han pasado 2000 años y todavía perduran y perdurarán para siempre, ¿verdad? Esa fue una profecía que el Señor dio. Hay gente que existió tal vez hace 100 años, hay tal vez poetas o hay hombres destacables, ¿verdad? Pero sus palabras, aunque han retumbado, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero las palabras de Jesús, Él profetizó, mis palabras van a durar. Donde quieran, en cualquier nación, en cualquier raza, en cualquier época, las palabras de Jesús permanecen y prevalecen, ¿verdad? Esa es una profecía del Señor cumplida. Predicción número 2 dice que la historia de María, la hermana de Lázaro, mujer que derramó el aceite en los pies de Jesús, sería escuchada por todos. Eso profetizó el Señor. Él dijo, cuando se dé el evangelio,
la gente va a escuchar la historia de María, la que derramó el aceite y le lavó al Señor los pies con sus cabellos. Esa historia se iba a escuchar. Y usted pregunte, ¿quién no sabe esa historia? Donde se predica el Evangelio, se escucha esta historia también. Predicción número 3. Él anunció que sería traicionado por uno de sus discípulos. Eso está en Mateo 26, 21 al 22. La profecía de que la historia de María, la hermana de Lázaro, se iba a ser escuchada por todos, está en Mateo 11, versículo del 11 al 13. Predicción número 4, que todos sus discípulos lo abandonarían. Mateo 26, 31, 32 y 56. Todos se dispersaron, todos huyeron. Predicción número 5, que Pedro lo traicionaría. Perdón, aquí está mal. Es que Judas lo traicionaría. Tachemos eso ahí tengo que corregir. Que Judas lo traicionaría. Mateo 26, 30. Oh no, Pedro sí lo traicionó también, ¿verdad? Lo negó. Sí, lo negó, podemos decir. Tal vez sí. para no confundirnos. Pedro sí lo traicionó y lo negó, porque eso fue una traición, ¿verdad? Está correcto. Me retracto. Pedro traicionó al Señor, lo negó 3 veces. Y eso el Señor lo anunció desde antes que pase, ¿verdad? Cuando Pedro está sacando pecho y diciendo, aunque todos estos te dejen. Pero a veces somos así, ¿no? Que nos creemos más que todos, ¿no? Y decimos, todos se pueden fallar, pero yo no te voy a fallar. Y el Señor le dio una lección. Le dijo, antes que el gallo cante, ¿verdad? 3 veces, 2 veces tú me vas a negar 3, ¿verdad? 3 veces, ¿no? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 1. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, ¿verdad? También el Señor anunció, predicción número 6, que sufriría en manos de los líderes religiosos. Algo increíble. Si alguien dijera yo, los líderes, los que entienden la palabra de Dios, los que proclaman la palabra de Dios, van a ser los que van a rechazar al Mesías. Era increíble y eso se cumple. Lo vemos descrito en Mateo 16, 21. Predicción número 7. Él anunció que iba a morir en Jerusalén. ¿Cómo puede uno saber dónde va a morir? ¿Verdad? ¿Cómo puede saber uno exactamente cómo va a morir? ¿Dónde, cómo y cuándo? Eso es algo que solamente Dios puede saber, y el Señor como profeta lo anunció porque estaba ya profetizado. El Señor estaba cumpliendo las profecías que de Él se habían dicho, y eso lo vemos en Mateo 16, 21, el lugar preciso donde iba a morir. Que moriría crucificado. Él predijo eso, muchas veces le dijo a los discípulos, voy a ir a Jerusalén para ser crucificado, allá voy, y no le entendían. Le cambiaban la conversación. El Señor con corazón pesado les dice, voy a morir en Jerusalén, y ellos decían, pero ¿quién va a ser quién es mejor de nosotros? ¿Les ha pasado eso, que cuando uno está triste y comparte con alguien un dolor y le dice, mira, estoy pasando por esta situación, y la persona le cambia de conversación y le dice, oh, pero fíjate que voy a ir a comprar tal cosa, y uno está como, eso le sufrió al Señor. El Señor le decía a sus discípulos, voy a Jerusalén a morir, y ellos le cambiaban la conversación con otra pregunta que no venía al caso, ¿verdad? Pero el Señor predijo eso. Predicción número 9. Dice que moriría durante la Pascua, durante esta fiesta judía. Eso está en Mateo 26, 2. Predicción número 10, que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Juan 2, 18 al 22. Eso es algo también increíble. Una persona que diga dónde va a morir, cómo va a morir, cuándo va a morir, y aparte decir, y voy a regresar después de 3 días, era algo fantástico, fuera de serie, ¿verdad? Predicción número 11, que vendría el Espíritu Santo. Juan 14, 26. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Debieron de haberse alegrado al escuchar que yo me voy, porque si yo no me fuera, no pudiera venir el Espíritu, porque el Señor estaba aquí presente, es su Espíritu, es la energía, por decirlo así, es su parte de Él. Él tenía que irse para poder mandar al Espíritu al mundo, ¿verdad? Ilimitado, para que esté en todas partes. También el Señor predijo que la ciudad de Jerusalén sería destruida en esa generación.
Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, más o menos como unos 40 años después de que Jesús vivió, el ministerio de Jesús. O sea, sucedió en la generación. Muchos de los que habían escuchado esta predicción todavía vivían. En el año 70, el apóstol Juan muere como en el año 96, 94, 96 de nuestra era. O sea, él vivió el cumplimiento de esta profecía, que Jerusalén sería destruida. Lucas 19, 43 y 44. Predicción número 13 dice que el templo de Jerusalén sería destruido. Mateo 24, 1 y 2. Esa era una profecía de impacto tremendo para un judío, y especialmente los discípulos que estaban sacando, ¿cómo se dice? Cuando se estaban enorgulleciendo, enseñándole el templo a Jesús. Le dice, mira el templo que tenemos. Y el Señor les dice, yo les digo que ni una roca va a quedar, ni piedra sobre piedra va a quedar, va a ser destruido. Para ellos ha de haber sido un impacto terrible saber que el centro de adoración a Dios se iba a desaparecer. Y lamentablemente se termina el judaísmo en ese momento. Ya no hay más sacrificios, ya no hay, se acaba la religión, como decir, el servicio a Dios, porque mucha gente centra la adoración en el edificio. Y eso le pasó a los judíos. Cuando se destruye el templo, se acaba el judaísmo y empieza la era de los gentiles. Empiezan el tiempo de gracia para nosotros. Ahorita ya no hay sistema levítico, ya no hay un sistema como el de antes, porque se destruyó el templo, se les acabó el enorgullecimiento, el centro que los identificaba como hijos de Dios. A ellos eso era su vida. Entonces el Señor lo predijo, porque ya no se necesitaba templo. Iba a venir nosotros íbamos a ser el templo del Espíritu Santo esparcido por todo el mundo. Ya no era que solamente ahí estaba Dios, sino que Dios generosamente nos iba a incluir a nosotros para que podamos ser su cuerpo, su iglesia, su templo. Nosotros somos templo del Dios viviente, ¿verdad? Y eso tenemos que entender, que todo lugar donde vamos nosotros, Dios está con nosotros, ¿verdad? Obviamente eso no quiere decir que no nos debemos de congregar, al contrario, el creyente busca a otros creyentes donde juntos podamos alabar y podamos edificarnos y podamos perseverar en la doctrina, como hacían los discípulos. Se reunían en casa, se reunían, ahora en nuestros tiempos, ahora son templos hechos de hombre, ¿verdad? Pero si ese es el lugar donde uno se congrega, ahí seguir al Señor, pero no hacerlo la razón de nuestra fe, el lugar. Si no existiera el lugar, la fe continúa, porque nosotros somos el templo del Señor. Tenemos que hacer eso. El Señor predijo que el templo de Jerusalén, que era muy hermoso, dice que era una maravilla, sería destruido. Ahora, la única vez que se ve un templo después de esto es en el cielo, ¿verdad? Ahí va a estar el templo, es el Señor mismo. Él es la luz, el templo. Ya el Señor quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Predicción número 14 dice que los judíos serían esparcidos por todo el mundo. Lucas 21, 24. Si a nosotros se nos dijera, sea de donde sea, okay, por ejemplo, todos los ecuatorianos van a ser esparcidos por todo el mundo en tal fecha, en tal tiempo, uno diría, es imposible, están todos concentrados en un país. Igual en los tiempos de los judíos, que decirles y anunciarles que iban a ser esparcidos por todo el mundo era algo inconcebible, ¿verdad? O decir, todos los estadounidenses se van a esparcir por todo el mundo, ya no va a haber una nación fija, sino que van a estar esparcidos, era algo imposible. Y eso sucedió, ¿verdad? El día que se destruyó el templo, se destruyó Jerusalén, los judíos se esparcieron por todo el mundo.
Predicción número 15 dice que la nación de Israel sería gobernada por muchos años por los gentiles, o sea, los no judíos. Eso se predijo en Lucas 21-24. Hasta el día de hoy hay gentiles en lo que es Israel. Los musulmanes tienen control sobre cierta área, ¿cómo le llaman a la cúpula de la mezquita, ¿verdad? Que tienen ellos ahí, porque eso fue profetizado por Jesús, que los gentiles iban a gobernar esa área hasta que Él venga, ¿verdad? Y ese es nuestro tiempo, pero ese tiempo se va a acabar pronto, ¿verdad? Dice que la nación de Israel sería gobernada por muchos años por los gentiles. Han pasado 2000 años y sigue esta profecía en pie. Predicción número 16, que los judíos serían perseguidos. Lucas 23, 28 al 30. Predicción 17, que aunque perseguidos, los judíos no serían exterminados. Lucas 21, 24. Todas estas profecías dadas por Jesús se han cumplido al pie de la letra. Él es un verdadero profeta de Dios. Él mismo anunció que Él era la verdad y anunció la voluntad del Padre. Juan 14, 6 dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 10, 25 en adelante dice: siendo Jesús mismo en su oficio de profeta, siendo Jesús Dios mismo en su oficio de profeta, no decía así dice Jehová, como los otros profetas antes que Él, sino que Él decía yo os digo. ¿Ven la diferencia? Los profetas del Antiguo Testamento siempre tenían que dirigirse en tercera persona. El Señor dice así, así dice Jehová. Pero el Señor, siendo Dios mismo, Él decía yo os digo, pero yo os digo. Él se atribuía esa posición única y verdadera de soberano Dios. Jesús, dice Juan 10, 25, les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas confirman que yo he sido enviado por Dios. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí está, yo los he dicho, yo estoy diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Verdad? Está la diferencia del que verdaderamente tiene al Señor en su vida. Escucha las palabras de Cristo, el testimonio de Jesús. Juan 17, 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado. Esa fue la oración del Señor, la gran oración intercesora, cuando el Señor dice: no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Yo les he dado tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Yo les he dado, como buen profeta, Él trajo la palabra de su Padre. Juan 18, 37 dice: le dijo entonces Pilato, el gobernador, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Vengo a dar el ser testigo, vengo a ser profeta de la verdad que Dios me ha dado, a testificar, a hablar, a anunciar. Vengo a ser el portavoz de Dios. Dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, obviamente hablando de su asignación como profeta, fue un testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Completa la obra de Cristo. Juan 12, 46 al 49 dijo Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y las guarda,
Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Verdadero profeta. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:67 y 68 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? ¿Me quieren dejar? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo comprendieron al Señor, creyeron que Jesús era el Cristo. Jesús, el gran profeta de Dios, nos ha anunciado la palabra del Padre, esas buenas noticias que libertan y satisfacen el alma. Él anunció la voluntad del Padre y esta es que creamos en el Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué hermosa la misión de nuestro Señor, y oramos y rogamos que usted también sea una de esas ovejas que escuchan la palabra de Cristo, que lo anuncia a Él mismo como el único Dios verdadero. Que el Señor nos ilumine nuestro entendimiento, que ablande nuestro corazón para que podamos verlo a Él tal y como es y tengamos esta vida que el Señor ha ofrecido y ha prometido. Que el Señor nos guarde y nos bendiga en el nombre de Cristo. Amén.